Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Salud. Bueno, hoy estáis asistiendo a un cambio dentro de lo que son nuestros canales de difusión, y es que vamos a intentar aunar lo que es Felectividad, que le vamos a pasar, vamos a apostillar como Felectividad, Productividad y Salud, y nuestro podcast. Puede que lo estés escuchando en tu canal de podcasting favorito, tu podcatcher favorito, pero que sepas que ahora también estos podcasts los estamos grabando en vídeo y los tenéis en nuestro canal, Javier, en Felectividad. Antiguamente Hábitos de Éxito, ahora Productividad y Salud. ¿Qué tal, José Luis? Pues aquí estamos después de casi 2 años, ¿no?, de reencuentros y bueno, creo que para vosotros, para nosotros, pues ha sido pues una etapa complicada, y ha sido complicada para todos. No hemos salido del todo, siempre con la prudencia, siempre un poco pues con todo la cautela, pero bueno, ahí hemos intentado mantener un poco a flote todo lo que nos traemos entre manos, con proyectos personales, con situaciones personales, con toda la complejidad que vosotros conocéis seguramente igual que nosotros, pero bueno, aquí estamos, siguiendo un poco la filosofía de seguir adelante, ¿no?, que yo creo que al final es lo que cuenta. Nosotros creo que estamos cometiendo todos los errores que no hay que cometer o que hay que cometer para llegar a tener éxito en las redes sociales. Éxito que, como sabéis en nuestro canal, no sabemos muy bien lo que significa el éxito. El éxito es estar más tiempo con la familia, ahora mismo estamos fuera, pero bueno, eso es otro tema. Pero es verdad que hemos ofrecido en Felectividad muchos temas, y el café, ¿vale? El modo café es el que más nos gusta, que es el modo podcast, el modo de hablar los dos. Tenemos unas inquietudes parecidas, afrontadas desde distinta perspectiva, uno la hiperactividad, el otro más la reflexión, y eso pues es el secreto de nuestro canal, del éxito nosotros, sin duda. Yo creo que si dos personas son iguales en un matrimonio, no lo sé, si son muy distintas, quizás. Esto es como la genética, ¿no? Cuanto más diversidad genética, más niños más guapos y más sanos, ¿no? Con sanguinidad no es buena cosa. Bueno, divagamos. Y aprovechando que divagamos, os quiero enseñar un libro que en las redes últimamente hemos comentado, que nos estamos leyendo, que lo vais a ver aquí, Crea y Divaga, de Jeff Bezos, escrito por Jeff Bezos con prólogo de Walter Isaacson. Vamos a hablar de este libro. Es un libro que tenemos los dos, es un libro que yo casi me lo he leído del todo, prácticamente, y que es en español diríamos peñazo, o sea, esto es un ladrillo, pero yo creo que un ladrillo necesario, especialmente todos aquellos que tengáis algún tipo de empresa o de relación con el público, que yo creo que es todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces tiene dos principios que Jeff Bezos difunde aquí mucho, que nos gustan mucho, que son... Uno es la mentalidad de día uno, ¿no?, la mentalidad del primer día, el día del principiante, ¿no?, la mentalidad de siempre... Eso es muy budista, Sí, y creo que bueno, que es básico, ¿no?, porque perderse luego en el éxito o en el posible éxito o en los avances que tienes en todo en la vida es siempre la mentalidad de principiante, ¿no?, la mentalidad del día uno, la mentalidad de hay cosas que no sabes, hay cosas que no controlas y que tienes siempre que estar mejorando, ¿no?, pues el espíritu Kaizen, ¿no?, es mejora continua, mejora continua, pues yo creo que eso está muy bien. Y luego, y la otra parte es la obsesión por el cliente, ¿no?, la obsesión de que tu producto realmente sea un aporte de valor hacia la persona que invierte su tiempo, su dinero o lo que te está entregando a cambio, ¿no?, de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Yo creo que esas dos ideas, ¿no?, o sea, como tú dices, el libro es realmente a valor literario cero. Esas son las cartas que él manda a los accionistas durante todos los años. Son cartas de accionistas, chicos, o sea, estas son las cartas que manda cada año. O sea, es un rollo, pero o sea, hay que sacar los diamantes, ¿no?, de todo ese carboncillo, ¿no?, que hay por ahí, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, este libro, la gracia que tiene es que pone aquí Jeff Bezos, son las cartas que él escribe cada año, desde el año creo que 97 a los accionistas. Está a punto de retirarse, yo creo, si no ya, está como pensando en retirarse cuando llegan a estos niveles, pues se retiran a la filantropía o a ir al espacio como SpaceX, que creo que se llama. Pero mira, he abierto el libro por una carta, porque esto es una colección de las cartas a los accionistas, y luego al final tiene como extractos, o sea, les ha costado, chicos, Walter Isaacson, lo que más ha costado este libro es escribir el prólogo, porque lo que es lo demás es simplemente... El título, Vida y reflexiones de Jeff Bezos, que sepáis que realmente no es una biografía de Jeff Bezos, es las cartas que él manda a los accionistas cada año, pero es que esas cartas están mandadas por un señor que más éxito no puede tener, y con esos dos principios que creemos que bien traídos son absolutamente obvios, ¿no? Es decir,
Mira, esta carta, esta es la página 119. Y lo último que dice, a ver si esta cámara me lo enfoca, a ver si lo podéis ver aquí. Aquí, no sé si lo va a quemar, pero aquí lo pone claramente, dice, seguimos en el día 1, ¿vale? Y esta carta es la del 2010, ¿ok? Y luego la mentalidad la obsesión, es que él habla de obsesión. Entonces, bueno, nosotros no es que hayamos hecho el juramento hipocrático, pero nosotros ya nos viene, esto ya, lo de la obsesión, yo siempre lo digo, el paciente es sagrado absolutamente. Quizás me pase a veces, porque, bueno, intento complacerlas en todo lo que absolutamente puedo, y llega un momento en el cual ya excedo los límites de los horarios incluso, ¿no? Puedo llegar a mi casa a las 10 de la noche, pero en el momento en cual, es que claro, en el momento que lo apliquéis, es que eso quizás, hombre, resumir un libro en 2 frases es un poco duro, pero es que prácticamente... No, prácticamente yo creo que es esto, ¿no? Sí. Yo creo que hay, o sea, cuando empiezas a leerlo, o sea, yo creo que tiene mucho interés, sobre todo las primeras cartas, ¿no? Cuando Amazon era una cosa teóricamente pequeña, cuando él empieza, ¿no? O cuando empieza toda esta historia, ¿no? Cuando él, y a pesar de los batacazos que van surgiendo, o sea, tiene una visión tan clara y tan nítida, y dice, bueno, esto es el futuro, esto, Internet, estamos empezando a vislumbrar qué es lo que nos va a traer, y sigue, ¿no? Y sigue, ¿no? Pero sigue con la misma mentalidad, es decir... Ojo, importante, en el año 96-97 lo de Internet parecía un teletexto. Claro, y él lo vio. Claro. Pensabas que esto es como a mí me lo han llegado a decir, hace años me decían, esto es como el teletexto pero más enriquecido, ¿no? No. Quiero decir, no. Hay gente esto que es ya la vida vio, ya. Sí. Que ya vio, él lo vio. El universo, ¿no? Vio ya el universo, que había por ahí, las posibilidades que esto ofrecía, y de cómo esto pues iba a cambiar la manera de comprar y la manera de vivir, probablemente, ¿no? Entonces, y la mentalidad la tenía muy clara, ¿no? Primero, o sea, esto es un aprendizaje continuo, mentalidad de día 1, o sea, nunca has llegado, ¿no? Nunca pienses que ya estás. Me lo sé. No. Esto ya me lo sé, yo ya esto, lo hacemos así. Siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, claro, esto es la muerte, ¿no? En vida de cualquier proyecto, de cualquier empresa, de cualquier historia. Hay otra cosa, hay una tercera cosa que me gusta mucho, y es probar cosas nuevas, ¿vale? Él cuenta aquí. Dice, nosotros cuando probamos lo de los envíos gratis Prime, y esto está, bueno, hay un libro que me he comprado hace poco que se llama Alquimia, que por lo visto tiene muchísimo éxito y habla muy bien de él, por ejemplo, pues, ¿cómo se llama este? De la antifragilidad. Taleb lo alaba, y es que habla de las ideas locas, ¿no? Entonces, cuando ellos proponen en Amazon el envío, pensad lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de que tú puedes hacer todos los envíos que tú quieras, todas las peticiones que tú quieras. Creo que ahora cuesta en España 39, una cosa así, pero es que llegó a costar, no llegaba a 20 euros. Es decir, ¿tú sabes la cantidad de CO2 que se está llevando cada vez que pides un paquete? Intenta siempre pedir, si tienes varias cosas, pedirlas juntitas, porque es que si te tiene que venir el repartidor cada día es un gastazo. Y ellos decían aquí, dice, pensad que nosotros, es como si, él habla el símil con las gambas, dice, hemos abierto un restaurante de gambas y hemos dicho que coma usted todas las gambas que quiera, y sabíamos que al principio los devoradores de gambas se iban a meter, no sabíamos cómo iba a salir. Bueno, y él lo dice en este libro, dice, hemos ofrecido al cliente el acuerdo más ventajoso en la historia del comercio, y es que probablemente tenga razón. Es decir, ¿cuándo te iban a decir a ti que podrías pedir lo que quieras? Que solamente, hombre, evidentemente está cargado en el precio, porque si lo pones en AliExpress, no te va, el mismo producto, en un sitio vale 1 euro y en otro vale 5, lo estás pagando, ¿vale? Eso también es esa manera de cargar, ¿no? Esa manera inteligente de hacerlo, pero bueno, es verdad que el que pida mucho, ni aunque suban el precio, compensará a Amazon probablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que se añadiría ese tercer principio. Sí, ¿no? Y luego que esa filosofía porque en un momento lo dice varias veces, ¿no? Dice, vamos a probar, dice, aquí siempre vamos a probar cosas nuevas, y unas cuantas van a fallar. Sí, muchas van a fallar. La mayoría van a fallar. Entonces, pero hay que probarlas. Pero con total naturalidad, es decir, esa mentalidad de hay que probar, y sabemos que vamos a fracasar en unas y que vamos a acertar en otras, que siempre tenemos miedo de iniciar cosas nuevas, de proyectos nuevos, de cambios, de todo esto nos asusta, nos aterra, lo tienen totalmente integrado, totalmente... O sea, dicen como que es necesario, o sea, no solo es que es necesario fracasar totalmente en una serie de cosas para poder acertar en otras, porque significa que has probado. O sea, la clarividencia,
saber lo que, saber lo que va a funcionar a ciencia cierta no existe, la seguridad absoluta no existe, el poder de la omniclariscencia, como sea, no lo tenemos. Hay que probar, equivocarse, hay que probar, acertar y ya está, pero al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel, sin ningún tipo de decir, bueno, pues ya está, nos hemos equivocado, pues fuera. Día 2, ya está. Yo si quieres vamos terminando para no aburriros demasiado, pero os vamos a remitir, que yo creo que aquí arriba os podemos poner un enlace, lo pondremos a posteriori, porque aún no hemos publicado lo que os voy a contar, pero tenemos grabado un programa sobre, y Javier lo propuso, el marco del mínimo arrepentimiento. Es decir, se te ocurren ideas y si no las pones en práctica... Me estoy leyendo la biografía de Henry Ford, que dice una frase buenísima. Henry Ford era un señor que ha hecho historia también, con las cadenas de montaje de los coches, etc. Pero él dice, ¿las ideas qué son? Las ideas no son nada. Nada. Tú puedes tener 1000 ideas, pero hasta que no se ponen en práctica no son nada. ¿Vale? Entonces, puedes tener ideas, pero si no las pones en marcha, nunca lo sabrás y a lo mejor te arrepientes, ¿no? Entonces, yo si queréis, lo dejamos aquí y nada, como siempre, esperamos que comentadnos. Ahora es muy sencillo, con este nuevo sistema es muy sencillo. ¿Quieres comentar algo? Fácilmente, te vas al canal de YouTube, Felectividad, Productividad y Salud, y simplemente los comentarios, no tienes que buscar emails, no tienes que mandar nada, si quieres en Twitter también, pero digamos que en YouTube nos llegan los avisos con presteza. Así que yo me despido y Javier os dice dónde nos podéis encontrar. Hasta el próximo programa. Chao, chao. También agradecer las instalaciones... Ay, es verdad, perdón, muy importante. Hotel Punta Negra, aquí en Mallorca, que amablemente nos han cedido su hall, que está bastante chulo y muy agradable, y nos han dejado aquí grabar para todos vosotros, ¿no? Y nada, pues ya sabéis, estamos en Selectividad, en YouTube, en el podcast Productividad y Salud, en LinkedIn, José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón, y en todas nuestras redes sociales, en Instagram. Intentamos también, estamos en el día 1, como siempre, aplicando mentalidad día 1 y seguimos intentando pues hacer las cosas mejor.